estaba ahí muy juicioso al inicio de la sesión, a Jefferson y a todos los demás profes, que no sé qué otro profe nos acompaña, pero veo que esto es un éxito total. O sea, tengo 39 personas en el registro, o no, pero creo que hay más. 60 60. personas están actualmente en la reunión. 60 60 personas. en la sala. Sí. Así que me parece un exitazo completo esta convocatoria. Te felicito, los felicito por esta gran convocatoria. Yo simplemente quiero, reconozco varios estudiantes de los nombres que veo, del listado de nombres que veo en el, en los participantes. Lo que me emociona también saber que hay estudiantes que han sido estudiantes míos y que además también quieran estar participando o viendo esta charla o compartir estas comentarios que quiero hacerles el día de hoy. Un segundo, por favor. Hoy es un día sábado. ¿Me prestan unos útiles? Papá me tiene trabajo. Bueno, por favor, búscalos, mi amor, están abajo. Estoy en una clase. Cierra la puerta, por favor. Disculpen. Saludos de nuestra parte. Esto pasa los días sábados en las casas de las profesoras que tenemos hijos. Sí, ahorita recién estaba Tomás conmigo exigiendo jugar, así que perfectamente te entendemos. Bueno, me alegra que no haya sido la única, que también del lado de Alejandro Santamaría se compartan estas experiencias. Bueno, como les decía, estoy muy feliz de verlos y de ver a muchos estudiantes, monitores, veo a varios monitores. No quiero decir nombres porque son 61 estudiantes ahora y lo quiero ver. Bueno, hablando con Alejandro Magaldi y viendo de cuál es la idea que tendremos de esta sesión que va hasta las 12 del día. La idea es que yo les pueda compartir algunas reflexiones sobre el estándar del control de constitucionalidad del procedimiento legislativo de la Corte Constitucional. Particularmente, lo que quiero comentarles es qué es lo que tiene que tener qué es lo que mira la Corte Constitucional a la hora de hacer el análisis de los posibles vicios en el procedimiento legislativo cuando aborda un control de constitucionalidad y en dónde es que debemos poner nosotros la atención, bien sea a la hora en el caso de ustedes, de analizar o verificar si una norma viola o no viola principios constitucionales o si una norma si el posible vicio en realidad no acarrea o no determina una violación disculpe, una violación de un principio constitucional. No sé, Alejandro, si todos somos abogados o si hay algunos estudiantes que sean de otras facultades. Le había entendido a Alejandro Magaldi que habían estudiantes de otra facultad. No, estamos en casa. Son estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho, ¿sí? Entonces estamos entre juristas y podemos hablar de la manera más, digamos, más técnica. Es lo que hemos hecho en las sesiones anteriores. Ha sido muy interesante porque hemos podido hablar de cosas un poco más profundas de la justicia constitucional que de pronto en el tiempo de cátedra no nos permite, y también nos ha permitido que pues profesoras, profesores externadistas que están en la Corte Constitucional nos den su visión, digamos, de la práctica. Tú has sido también magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y en esa medida, pues digamos que tu conocimiento, además de académico, es práctico. Entonces, este es un momento muy especial porque todos los estudiantes que están aquí, todas las y los estudiantes están especialmente interesados en este tema. Entonces, puedes hablar con toda la técnica y la tranquilidad de que el grupo
tiene el nivel para seguir la conversación. Ok, vale, perfecto. Bueno, entonces yo quiero compartirles una diapositiva que espero que en algún momento mi computador no me haga una mala pasada, porque no le vamos a decir esto a nadie de la universidad, pero Teams a mí no me resulta para nada amigable. No sé si los demás tienen la misma percepción que yo. No sé si ahí ven la presentación. Sí, ya la vemos. Sí, perfecto. Vamos. ¿Sí? Ven la presentación, pero no me ven a mí, ¿cierto? La vemos a usted y a la presentación, doctora. Gracias, Jeff. Listo. Entonces, he preparado con el apoyo de Juan Camilo Rodríguez, que es asistente de investigación, a quien también le doy las gracias. He preparado una presentación sobre los vicios de procedimiento legislativo. En primer lugar, voy a hablar de los vicios del procedimiento legislativo en los términos generales de la ley ordinaria, pero también hablaré de los vicios en el procedimiento legislativo. Haré una particular mención de los vicios en el procedimiento legislativo en dos tipos especiales de ley, y que son la Ley Nacional del Plan de Desarrollo y la Ley del Presupuesto General de la Nación. Entonces, lo primero es cómo se elabora una ley ordinaria, o sea, cuál es el procedimiento legislativo de una ley ordinaria. Y antes de hablar de cómo se elabora una ley ordinaria, me gustaría decir algo. El procedimiento, ¿por qué es importante? Muchas veces escuchamos en los medios de comunicación o los opinadores que dicen, se cayó la ley por un tema de carácter formal, se cayó la ley por un vicio de forma, como si fuera una cuestión de menor entidad. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que persigue o lo que protege el procedimiento legislativo, o dicho de otra manera, el procedimiento legislativo está definido o está cimentado, mejor, si me permiten esa expresión. El procedimiento legislativo se erige sobre los principios constitucionales. ¿Cuáles son los principios constitucionales que gobiernan el procedimiento legislativo? El principio democrático, el principio de publicidad, el principio de la deliberación, el principio de la publicidad, del respeto de las mayorías y de las minorías, y también, y en estos cuatro principios, porque del principio democrático se pueden derivar muchas otras: el respeto a las minorías, el respeto a las bancadas de oposición, el respeto a todas las participaciones de los grupos presentes en el Congreso de la República. Del principio democrático también se deriva ese control ciudadano que nosotros debemos hacer a lo que haga el Congreso de la República, y que que exista una suerte de control, que exista una suerte de rendición de cuentas del Congreso de la República ciudadano. O sea, que el Congreso de la República, en realidad, la labor del Congreso de la República, en realidad es una labor del Congreso de la República de puertas abiertas, porque los debates del Congreso deben ser públicos, constitucionalmente deben estar publicados, debemos tener conocimiento de lo que se hace en el Congreso de la República. Entonces, el procedimiento legislativo es importante en la medida que con ellos estamos respetando principios constitucionales. Entonces, cuando oímos o vemos que una ley se cae por vicios en el procedimiento legislativo y da un tono o un deje de que esto es una cuestión menor, pues no podemos nosotros, que estamos estudiando para ser abogadas y abogados, no podemos perder de vista que es un error esa apreciación, en la medida que lo que estamos es respetando principios constitucionales, y como los que les acabo de decir. Entonces, hay que tener en cuenta que el marco normativo básico que nosotros usamos a la hora de determinar, a la hora de ver el procedimiento legislativo, son dos cuestiones. Por un lado, el artículo 157 de la Constitución, y por otro lado, el artículo 157 y siguientes de la Constitución, y la Ley Quinta de 1992.
pero también está la ley de bancadas, también está el estatuto de la oposición, también está las normas relativas o que han sido modificadas en algunas reformas constitucionales sobre quórum, mayorías, sobre la determinación de conceptos de la silla vacía. Eso es lo que, este marco normativo es lo que tenemos que ver. Pero cuando hablamos de constitución, partimos de ese artículo 157. ¿Por qué el artículo 157? Porque ahí determina ningún proyecto de ley será ley si no, ¿qué pasa? Si no cumple con la iniciativa, cumple con un debate en comisiones constitucionales permanentes, un debate en comisiones de las plenarias, y en estos debates se respetan los términos entre una comisión y otra entre la comisión y la plenaria y entre ambas cámaras. Unos términos que también son importantes porque son los periodos de reflexión que se dan en los periodos de reflexión que debe haber entre una cámara y otra cámara para que no se produzca eso que también conocemos como el pupitrear un proyecto de ley, sino que el proyecto de ley sea, ahí se dé los espacios para que medios de comunicación, ciudadanía, academia, todo el mundo pueda advertir, definir, prender alarmas, hacer desde una manifestación en la Plaza de Bolívar hasta enviar un concepto técnico al Congreso de la República para dar las apreciaciones sobre las observaciones formales y materiales del respectivo proyecto de ley. Y luego, ahí también tenemos la respectiva sanción y la promulgación en el proyecto de ley. Que aquí es algo importante tener en cuenta que cuáles son los requisitos para que una ley, y aquí en los términos de eso que vemos en Introducción al Derecho y que a lo largo de la carrera se nos terminamos viéndolo con casuística, pero es muy clave para el ejercicio de la profesión de abogado, y es este concepto de cuándo la ley existe, cuándo la ley es válida y cuándo la ley es eficaz, ¿no? Cuando la ley existe, cuando cumple con los requisitos, los requisitos de existencia de la ley, los requisitos de validez, o sea, que se haya promulgado de acuerdo con las determinaciones tanto materiales como formales que dice el marco normativo, la Constitución y las respectivas normas que gobiernan el procedimiento legislativo, y cuando la ley, por supuesto, toma efectos y toma eficacia. Y luego la eficacia, que es cuando la norma empieza a surtir los efectos. Entonces, la primera cuestión, una cosa importante, la iniciativa. ¿Y por qué termina siendo esto importante? Y uno dice, repitamos lo mismo que hemos dicho. No. ¿En qué sentido termina siendo? Si vemos en el gobierno, por ejemplo, del presidente Duque, al inicio del gobierno hace 4 años, se presentó un fenómeno interesante, y el fenómeno fue el populismo legislativo. Y este populismo legislativo determinó que muchos de las fuerzas que no, sobre todo del partido político del que no salió electo de los que no salieron elegidos como presidente, como gobierno, y particularmente hablo de Cambio Radical. En ese momento, el entonces candidato Germán Vargas Lleras y su partido presenta proyectos de ley de reforma a la justicia, incluso reformas que podían ser de temas tributarios. Otros partidos, como el Partido Verde, presentaron reformas a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue un proyecto de ley presentado por una bancada de una bancada presente en el Congreso de la República. Y estos ejemplos se los pongo porque volvamos al tema de la iniciativa y por qué la iniciativa termina cobrando importancia, que cuando nosotros la vemos en las aulas de clase, pues la vemos como es una obviedad, pero en la práctica seguimos teniendo errores
a la hora de analizar la iniciativa y de determinar quiénes son los competentes para presentar los temas, las materias. Y primero, el gobierno. ¿A través de quién? De sus ministros. El gobierno tiene por nuestro régimen presidencial, por nuestra forma de gobierno, nosotros tenemos una iniciativa legislativa en clave, mayoritariamente, o sea, el grueso de los temas importantes deben ser presentados por el gobierno nacional a través de sus ministros. Y eso es algo que debemos tener en cuenta porque muchas veces se presentan proyectos de ley, como los casos que les acabo de decir, que donde la vulneración viene por la iniciativa legislativa. Y hay pues esa disparidad o ese doble rasero donde empezamos a tener problemas de nuestra transfugismo, falta de disciplina parlamentaria, y todos los problemas que aquejan al Congreso de la República por esa doble rasero que a veces tienen los congresistas, y es porque los congresistas pueden actuar individualmente y también pueden actuar por bancadas. Al final quedamos con esa doble condición. Más los demás entidades del Estado, órganos del Estado que también tienen iniciativa legislativa, como lo ven en las diapositivas. Entonces aquí esto ya, miembros del Congreso, las instituciones que están relacionadas con sus funciones, fiscal, contralor, procurador, los ciudadanos, los concejales, los diputados y el gobierno, de acuerdo con, fíjense, el artículo 154 de la Constitución y los demás. Ahora, otra cuestión, ¿cómo debe ser el debate parlamentario? O sea, uno podría decir, ¿qué pasa cuando un proyecto es asignado a una comisión o cómo asignado a una comisión? Ahí pasan unas cuestiones que en la práctica no lo vemos porque simplemente decimos, se presenta un proyecto de ley, pero ahí se tiene que presentar una ponencia. Muchas veces, cuando nos llegan demandas de inconstitucionalidad, se han presentado demandas de inconstitucionalidad porque cuando llega el proyecto de ley se radica, y luego de que se radique el proyecto de ley, se tiene que nombrar unos ponentes. No sé si, Jeffer, hay personas que están en la sala de espera. ¿Tú me ayudas con eso? Sí, señora, tranquila. Gracias, vale. Listo. Ok. Bueno, cuando hay una interfaz que no se dice y que es importante a la hora de hacer el control de constitucionalidad. Y es, hay muchas cosas, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No todo lo que ocurre en el Congreso de la República debe ser reglamentado, porque el Congreso de la República es un órgano también de carácter político, donde se determinan muchas maneras. Si uno reglamenta paso a paso cada una de las cosas que están en el Congreso de la República, pues lo termina siendo un órgano aún más paquidérmico, aún más complejo, aún más lento. Y además le quita o le resta la manera de la concertación, la definición, las transacciones políticas, que no necesariamente es corrupción. Las transacciones políticas, que es lo que ocurre, son órganos de deliberación, órganos de conformación política que necesita hacer algunas definiciones de qué va, qué no va, cómo se organiza. Entonces, en esa interfaz donde, una vez presentado el proyecto de ley, pasamos a la definición de las ponencias. Aquí hay un vacío o una telaraña de normativa que no se ha presentado, queridos estudiantes, que no se han presentado todavía ese tipo de demandas de constitucionalidad, pero no demoran en presentarse. Demandas relacionadas con cómo se confeccionan, cómo se definen los ponentes.
cómo se definen los ponentes, porque hay unas, ahora con la entrada del Estatuto de la Oposición, pues tenemos que tener en cuenta que debe haber de gobierno y de oposición e independientes. Pero también entonces, antes hablábamos que teníamos que tener presente todas las bancadas. Y esa es unas normas que debemos analizar de manera, que tenemos que tener en cuenta a la hora del análisis de si eso está bien confeccionado o mal confeccionado. Depende de la mesa directiva, depende de la presidencia, pero es algo que se debe tener en cuenta, que puede ser objeto, más bien, que puede ser objeto de una demanda una demanda de inconstitucionalidad. Y aquí hay que tener en cuenta eso, el respeto de las fuerzas de gobierno y oposición y el respeto de que se le dé participación a todas las bancadas. Luego vemos, bueno, llega y en el Congreso somos muy, pues, lo que pasa en el Congreso es muy de rituales, ¿no? Es una cosa muy de ritual, pero una cosa de ritualidad que implica como dar el paso para, ¿no? Cada paso tiene que darle el siguiente y ese paso tiene una particular definición por la Corte Constitucional cuando mira el estándar y el rasero del procedimiento legislativo. Por ejemplo, en la ponencia, una vez estando en comisión, y para estar en comisión, claro, para estar en comisión, un proyecto se necesita que se haya trasladado el respectivo proyecto, que se hayan definido los ponentes. Una vez se hayan definido los ponentes, esos ponentes hagan la respectiva ponencia, se pongan de acuerdo con el texto. Puede haber dos ponencias, eso, una ponencia a favor, una ponencia en contra, eso puede pasar. Pero lo que quiero ponerles el énfasis es que una vez estando en comisión, y para que esté en comisión necesitamos unos requisitos. Y esos requisitos son que se anuncie, que se dé el anuncio. ¿Qué principio estamos privilegiando ahí? Publicidad, principio democrático. Porque si no se anuncia, ni nosotras como ciudadanas, ni nosotros como ciudadanos vamos a saber qué es lo que está haciendo el Congreso de la República y por lo consiguiente se pierde la intensidad del control que tenemos frente a lo que hace el Congreso de la República y ahí estamos violando un principio de carácter constitucional. También la publicidad y que los congresistas tengan la capacidad de saber qué es lo que se va a debatir en la respectiva sesión. Entonces, esto a lo largo, desde el año 2001, hace ya 21 años, esto ha generado o ha hecho que el procedimiento legislativo sea más organizado, más orgánico, que en realidad se presente, porque lo que pasaba antes es que llegábamos a las sesiones y nadie sabía nada. Y lo que debe pasar ahora es, eso no puede pasar. O sea, no puede pasar que los congresistas no sepan cuál es el orden del día, qué es lo que se va a tramitar, qué es lo que se va a hacer. Si eso pasa, y sigue pasando, muchachos, o sea, aunque parezca algo de hace 20 años, pero lo dramático es que sigue pasando y se siguen cayendo leyes por falta de anuncio, falta de publicidad y no determinación del día exacto donde lo tiene que ser. Aquí la Corte Constitucional ha sido ha tenido mucha definición de que de ese anuncio tiene que ser determinado en una fecha determinada, precisa, porque no puede ser en la próxima sesión vamos a tramitar X proyecto de ley, no, en la próxima sesión que se va a realizar tal día vamos a hacer esto para que haya efectivamente cumplimiento de eso. Pero aquí, en lo que dice la diapositiva es cómo debe hacer ese debate parlamentario o dónde se hace ese debate parlamentario. En el Congreso existen muchas comisiones, pero como algunos han sido mis estudiantes, o sea, hay comisiones legales, hay comisiones accidentales, pero también hay las comisiones constitucionales permanentes, que son las 7 comisiones homólogas que hay en cada una de tanto el Senado de la República como en la Cámara de Representantes.
En esas comisiones es donde se desarrolla la función legislativa. Y la función legislativa, digo, la función legislativa propiamente dicha y la función de control, de construcción de las reformas constitucionales. Es en esas comisiones constitucionales. Una cosa importante para tener en cuenta esas comisiones constitucionales, porque también ahí a la hora de analizar las demandas de constitucionalidad, es clave es la competencia de la Comisión Constitucional. La competencia. Hay comisiones constitucionales donde son comisiones constitucionales, la comisión primera, por ejemplo, que tiene leyes estatutarias, leyes orgánicas, reformas constitucionales. Entonces es una comisión constitucional que tiene un amplio campo de acción. Pero ¿qué pasa qué pasa, por ejemplo, con temas como los derechos? Entonces, son temas que uno dice, listo, si son leyes estatutarias, pues que está claro, va por la comisión primera. Pero, por ejemplo, han pasado cosas me acuerdo yo ahora del caso del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y se estaba haciendo un proyecto de ley que desarrollaba uno de los puntos de ese Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Y uno de esos puntos estaba relacionado con derechos de autor y la propiedad intelectual. Y eso fue tramitado por la Comisión Segunda. Y en ese momento se demandó la constitucionalidad de esa ley, y esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte porque dijo, la reflexión que se hizo al interior del Congreso es, como viene en desarrollo de un tratado internacional, pues se va a tramitar en la comisión que regula los temas de tratados internacionales, temas de defensa, que son los temas de la Comisión Segunda. Y la Corte dijo, no, aquí en la materia es los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y esos son temas que deben ser tratados por la Comisión Primera. Y por ese tema termina también determinándose cuál hay. ¿Qué es? Es posible que haya disparidad o conflicto, utilizando el término de conflicto de competencias entre comisiones, y en ese caso la Corte le ha dado primero la ley quinta lo determina, la mesa directiva tiene la posición de entrar a definir y tomar la decisión de cuál es la comisión respectiva, constitucional respectiva, que le corresponde para conservar la actividad legislativa. Sí, para conservar la actividad legislativa. Esto creo que es una manera de equilibrar un poco las cargas, y que en realidad la labor del Congreso, y yo creo que quienes han sido mis estudiantes saben que este es como si me permiten la expresión, mi sirirí. Mi sirirí es el Congreso de la República, es el órgano más importante de nuestro Estado colombiano por la legitimidad democrática. Yo sé que no causa emoción, porque el Congreso goza de muy baja popularidad, y porque en realidad no es lo que esperamos o no actúa de acuerdo con esto. Pero la Corte Constitucional debe ser, y los principios que rigen la actividad de la justicia constitucional debe ser muy cuidadosa, muy deferente, o una autocontención. La autocontención va también aparejada con el respeto a la labor legislativa, el respeto al funcionamiento del Congreso de la República, y por eso debemos, la conclusión de expulsar una norma del ordenamiento jurídico, que es una conclusión dramática, en realidad, porque es desechar la labor que hizo el órgano de representación política por excelencia con mayor legitimidad democrática, debe ser la última opción de la Corte Constitucional. Por eso ustedes van a ver interpretativas, condicionadas, diferidas, por el respeto y ese equilibrio que tiene que haber entre las cargas, entre las fuerzas mayoritarias y contramayoritarias. Pero aquí va en ese análisis, en cómo debe ser ese análisis de la labor del Congreso. O sea, es la duda a favor siempre del legislador, o el principio de conservación del derecho, un dubio pro legislatoris, como me imagino que
en otras sesiones de este curso lo verán. Entonces, aquí cuando llegamos ya y vemos el debate, uno dice, ¿cuándo un debate en el Congreso de la República es de calidad? ¿Cuándo un debate es de calidad? ¿Cuándo encontramos que el debate es de calidad? Uno podría decir, ¿qué pasa? Bueno, espérese un segundo y aquí, cuando uno podría decir, ¿qué pasa con los debates? La Corte Constitucional ha determinado un estándar de calidad para el debate. La Corte Constitucional tiene la competencia para decirle al Congreso de qué manera se hace o no se hace un debate, de qué manera, si el debate debe ser intenso o no intenso, o sea, de cómo analiza la Corte Constitucional si hubo o no hubo debate. Con un ejemplo es más, creo que lo grafica, o bueno, con un ejemplo siempre se grafica, pero con un ejemplo se explica mejor. Y ustedes han visto muchas veces que cuando la mejor manera de hacer un análisis de vicios en el procedimiento legislativo es meternos en la lectura de la Gaceta, en lo que pasó, en hacer un proceso de observación. No es, y se lo digo para esto y para todos, no es una gran reflexión que uno siempre tiene que hacer es lo que hacemos como abogados, como abogadas, como profesores, como investigadores, como analizando, en realidad es afinar nuestro proceso de observación. Y en este tema del procedimiento legislativo, afinamos ese proceso de observación de la lectura de las gacetas, de la lectura efectivamente de lo que ocurrió en las sesiones, y a partir de ahí hacemos una confrontación entre lo que pasó y las reglas definidas en la norma y, por supuesto, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces uno dice, los debates. ¿Cuáles deben ser los criterios para determinar el debate? Uno, la Corte y el Congreso son dos ramas independientes y autónomas de nuestra estructura constitucional colombiana. El Congreso goza de autonomía, de independencia, tiene legitimidad democrática, la Corte igual. Y la Corte hace todo el ejercicio de hacer el análisis de si las mayorías en el Congreso se equivocaron o no se equivocaron. ¿Y en qué consiste esa equivocación? En que vulneraron o no vulneraron la Constitución. O dicho de manera positiva, respetaron el ordenamiento constitucional o quebrantaron el ordenamiento constitucional. Entonces, una primera definición que uno podría decir, puede, y muchos actores o muchas personas que presentan acciones públicas de inconstitucionalidad, así lo presentan y dicen, ustedes ven, por ejemplo, cuando dicen, es que este proyecto de ley es inconstitucional porque aquí se eludió el debate, porque aquí no se hizo debate. Entonces, hablan de elusión de debate, hablan de que no se realizó el debate, hablan de que el debate fue pobre, que fue muy poquito tiempo. Entonces, utilizan ese tipo de adjetivos para calificar con suficiencia, con pertinencia, la inconstitucionalidad del procedimiento legislativo de un proyecto de ley, porque no se respetó, no hubo debate. Se eludió, no hubo, o el que hubo fue absolutamente sin las características. Entonces, esto que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, la primera definición es, ¿puede la Corte Constitucional decirle al Congreso de la República de qué manera ejerce su función legislativa? ¿Puede la Corte Constitucional decirle al Congreso de la República de qué manera cumple con su función? La respuesta es no, no puede. La Corte lo único que debe hacer y lo único que hace es entrar a determinar si se cumplieron los requisitos para que existiera ese debate. Es decir, si se cumplieron los requisitos formales establecidos para que hubiera ese debate. Me explico. Para que hablamos de un debate parlamentario, muchachos y muchachas, para que hablamos de un debate parlamentario tiene que haber, uno,
por supuesto, anuncio, tiene que haber en el anuncio previo de que en la sesión donde estamos se va a realizar ese debate. ¿Anuncio previo de qué? Anuncio previo de la ponencia, del día que vamos a realizar el respectivo debate. Luego, para hacer ya en el día de la sesión del debate, tenemos que determinar si cumplimos con quórum deliberatorio, con quórum decisor, con quórum deliberatorio, si estaban las mayorías presentes, fíjense si estaban las mayorías, si se abrió el espacio del debate, es decir, si llega y abre, hay un espacio donde efectivamente el presidente o quien esté presidiendo la mesa directiva defina de ese debate, y ahí inmediatamente sí ocurre ese debate, se ocurre ese debate. Y entonces el debate aquí, puede que todos estemos de acuerdo, hay debate, puede que no todos estemos de acuerdo, pero hay debate, puede que nadie diga nada. Es decir, de que después de la exposición del ponente o los ponentes, ninguna persona quiera exponer o decir nada más allá que donde alguien diga, si no hay nada, se cierra la discusión y se somete a la respectiva votación. Entonces, en virtud del respeto que debe existir entre de qué forma se cumple con la respectiva función que es propia del Congreso de la República, el debate parlamentario tiene unos requisitos para que uno pueda determinar la validez constitucional de que se cumpla. El anuncio, que hubo la sesión, que se publicó, que se abra formalmente la discusión del tema, y al final la Corte no entra a analizar si la intensidad, la calidad, porque eso sería lo mismo que afectar la autonomía, la independencia y la determinación de un órgano independiente y autónomo como es el Congreso de la República. Bueno, las comisiones constitucionales, que son las 7 que les dije que están en unas y en otros temas, y luego la sanción y la promulgación del presidente de la República. El presidente, aquí hay unas cosas interesantes y creo que a la hora de las objeciones presidenciales, y es lo siguiente, y lo digo porque se nos han presentado casos, digo, en Colombia, casos interesantes con este tema, y es uno que pasa cuando el presidente objeta el proyecto de ley, y ya saben que si se objeta el proyecto de ley y esa objeción llega a la Corte Constitucional, retomo, objeto el proyecto de ley. Y en ese objeto del proyecto, se objeta el proyecto de ley en atención al número de artículos que se tiene, que están ahí expuestos en las diapositivas. Pero la objeción, si es por motivos políticos y el Congreso, eso vuelve de nuevo a las plenarias. Y aquí hay una cosa importante para tener en cuenta. Una cosa importante para tener en cuenta, y es el tema de cuánto tiempo debe transcurrir. ¿Puede válidamente un proyecto de ley ordinaria transcurrir en el Congreso de la República? O sea, podríamos quedarnos ahí una ley por mucho tiempo. Nos recuerda que son 2 legislaturas. Y entonces, cuando se objeta el proyecto de ley, una vez presentada la objeción, se reactivan esas 2 legislaturas de nuevo, para darle tiempo a que el Congreso efectivamente analice el proyecto y para que efectivamente se le dé trámite a la objeción presidencial del presidente de la República. Porque imagínense que todo el tiempo el Congreso de la República con un proyecto de ley y ya lo manda el presidente a sanción a portas de terminarse o de cumplirse esas 2 legislaturas, pues claramente la presentación de las objeciones queda como una cosa inane, ¿no? Pues ¿para qué lo presenta si ya ni siquiera lo vamos a permitir? Entonces es para darle movilidad y la posibilidad efectivamente de que surta el trámite las respectivas objeciones presidenciales. Entonces se reactivan ahí
las dos legislaturas. Y ahí, después de la reactivada de las dos legislaturas, importante porque cuando vuelven los textos, las objeciones, vamos a poner primero las de inconveniencia, vuelven a ambas cámaras, a las plenarias de ambas cámaras. Y a las plenarias de ambas cámaras, para que las plenarias de ambas cámaras tengan, se nombran ponentes, los ponentes las analizan y van a también surte lo mismo que una ponencia común y corriente, y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el procedimiento de la objeción, y es que se nombren ponentes para que los ponentes analicen una comisión para que analicen las objeciones del presidente y luego se someta a consideración de las plenarias de ambas cámaras para determinar si se acogen o no se acogen las del presidente. Puede que se acojan, en cuyo caso no, se reenvía aprobadas, bueno, puede que se acojan o que no se acojan. Y ahí hay que entrar a analizar qué dijo una plenaria y qué dijo la otra plenaria. Porque ahí, si una la acoge y la otra no la acoge, pues el proyecto de ley se hundió. Pero si las acogen las dos, pues el proyecto de ley termina teniendo feliz término y se devuelve para la sanción del presidente de la República. Pero lo que quiero ponerle el énfasis es en la de inconstitucionalidad. Se devuelven al Congreso, pasa exactamente lo mismo. Imaginémonos la hipótesis en que el presidente el Congreso no esté de acuerdo con la definición del presidente de la República. Entonces tenemos dos posturas, la del Congreso de la República y la del presidente de la República. ¿Quién dirime ese conflicto? ¿Quién dirime ese conflicto? Ahí entra la Corte Constitucional. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto en este momento? Porque es posible, perdón, no es posible, siempre cuando llegan objeciones presidenciales a la Corte Constitucional, se inicia un proceso en la Corte Constitucional de reparto al interior de la Corte Constitucional, de reparto a un magistrado para que un magistrado analice las objeciones, analice procedimientos, presente una ponencia en la respectiva sala plena y ahí hay una sentencia donde se resuelve sobre las objeciones de carácter de inconstitucionalidad y eso resuelve el tema y ahí se manda al Congreso para que el Congreso lo mande al presidente de la República. Pero fíjense que ahí en ese ejercicio es posible que nos llamen a participar. Pues primero se fija en lista también para que los ciudadanos participen, para que se solicita a los centros de investigación como a los grupos de investigación como a los diferentes grupos de investigación que están presentes en las universidades, como es el Departamento de Derecho Constitucional de la universidad, para que participemos en esas objeciones presidenciales. Recuerden el caso dramático de la Jurisdicción Especial para la Paz y la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ocasionó todo un problema de carácter jurídico constitucional y de carácter de si el presidente podía o no podía, al margen de la cuestión política de ese momento y de la posición que el gobierno no tenía una posición favorable al cumplimiento del acuerdo de paz. La cuestión jurídica aquí era si se podía presentar objeciones presidenciales por constitucionalidad a un proyecto de ley que ya había tenido el respectivo control previo de constitucionalidad. Obviamente, en aquel momento, recuerden, o les digo, el presidente de la República nunca presentó el proyecto de ley diciendo que eran por razones de inconstitucionalidad. Lo presentó afirmando o amparado bajo la inconveniencia por cuestiones de carácter político. Pero cuando uno analizaba, pues al final eran cuestiones de carácter
jurídica y de carácter de constitucionalidad. Va al Congreso, al gobierno, y el gobierno pues la tiene que sancionar. ¿Qué pasa con la sanción? La sanción también es una cosa interesante porque igual si la firma, la promulga y empieza el trámite del proyecto de ley, ¿qué pasa? El presidente puede no sancionarla, lo sanciona el presidente del Senado, o también puede pasar que el presidente nunca la sancione y además eso quede ahí en el cajón de la jurídica de presidencia de la República. Estas son, en términos como muy generales, como el estándar de la determinación del procedimiento legislativo. Pero hay unas particularidades que es importante tener en cuenta. Las sesiones conjuntas, el mensaje de urgencia, la comisión de conciliación. Las sesiones conjuntas. Pueden sesionar las sesiones conjuntas. Hay una cuestión que uno nunca ve, que no lo... En la práctica del Congreso, porque cuando uno dice mensaje de urgencia, que el presidente, y por ejemplo ahora el presidente toma mensaje de urgencia o le da mensaje de urgencia y va a dar varios mensajes de urgencia a varios proyectos de ley, el mensaje de urgencia es póngalo de primero en el orden del día. Pero la insistencia insiste en que póngalo de primero en el orden del día. Pero ahí se tiene que pedir mensaje de urgencia, insistencia y solicitud de sesiones conjuntas para que efectivamente suceda la sesión conjunta de ambas cámaras. Y en esa sesión conjunta de ambas cámaras hay que tener en cuenta que cada una de las cámaras debe cumplir con su quórum, con el quórum respectivo, con sus mayorías. Se economiza el espacio de la deliberación que se haga de manera al tiempo en el mismo recinto, pero todas las demás cuestiones deben hacerse, o sea, debe cumplirse con todas las reglas de quórum, de mayorías, del debate, de participación de cada una de las respectivas cámaras, porque cada comisión tiene unos números, tiene unos miembros, tiene un quórum, tiene unas mayorías en atención a la composición de la respectiva comisión. Es decir, los miembros son distintos, son diferentes, no son los mismos en relación con eso. Luego tenemos la otra cuestión importante, era el mensaje de urgencia, las sesiones conjuntas, y la otra es la comisión de conciliación. En la comisión de conciliación también. ¿Cuándo se presentan comisiones de conciliación? En muchas situaciones, pero normalmente cuando uno habla de comisión de conciliación es cuando ya hemos pasado por el trámite de las comisiones y el trámite de las plenarias y ya estamos en el cuarto debate, surge la disparidad entre los textos aprobados en la plenaria de Senado y en la plenaria de Cámara. Y en esta disparidad es que se debe conformar una comisión de conciliación con miembros de ambas cámaras para que lo resuelvan. ¿Cuál es un tema importante o el rasero o el estándar de la Corte Constitucional para tener en cuenta esto? Uno, esta no es una comisión que supla las demás comisiones. Esta es una comisión que, como su nombre lo indica, debe conciliar los textos de uno y otro. Entonces, lo que pasa en la práctica es que hacemos un Frankenstein de artículos, porque unimos lo que dice un artículo de uno con un artículo de otro, que eso está bien, eso se puede hacer, más allá de que tengamos un problema de técnica legislativa, que es un problema de redacción y de comprensión rara de los temas, pero la comisión no puede crear textos nuevos, no puede suplirlo, no puede crear textos nuevos, pero lo que sí puede hacer es escoger entre uno y otro. Algunas veces lo que hace es mezclarlo. Es importante tener en cuenta eso porque muchos vicios en el procedimiento legislativo radican en la función de esta comisión de conciliación. La función de esta comisión de conciliación, cómo está conformada, si se anuncia su actividad, si se anuncia cuándo se va a votar,
la labor que realizaron cuando se va a votar. Recuerden que aquí ha pasado a la historia tristemente la famosa frase de unos miembros de la Comisión de Conciliación que dicen: yo no leí el texto del proyecto, y que eso que es una anécdota, pero que al final es una anécdota dramática frente al funcionamiento de uno de los órganos más importantes de nuestro Estado, como el Congreso de la República. Entonces, eso con el tema de la comisión, con el tema de la comisión de conciliación. Como que aquí, hasta aquí, podría decirles que era como la determinación de lo más, de las reglas generales del procedimiento de elaboración de la ley. Y luego vengo a hablarles sobre Plan Nacional de Desarrollo, Presupuesto General de la Nación, pero no sé si aquí en este momento particular de la sesión, una vez terminamos este gran tema, quisieran hacer alguna pregunta, tendrán alguna inquietud. Si alguien tiene, no veo ninguna mano alzada, pero si alguien quiere decir algo. Jeffer, ¿estás ahí? Sí, Sí, señora, aquí estoy. Vale, perfecto, bueno, ok. Entonces continuamos. Continuamos con esto. ¿Se está oyendo todo bien, Jeffer? Sí, señora, Sí, se señora, oye se oye perfectamente. perfectamente. Vale, Jeffer, muchas gracias. Bueno, luego con Alejandro hablábamos y decíamos, bueno, centrémonos en estas normas especiales que son Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto General de la Nación, para determinar las particularidades del procedimiento legislativo en estos tipos especiales de ley. Primero, Plan Nacional de Desarrollo. Y uno dice, ¿cuáles son, bueno, qué es el Plan Nacional de Desarrollo? La hoja de ruta, el programa de gobierno, donde se establecen todas las políticas públicas, los programas, los proyectos, las inversiones, las metas, los resultados y la forma como se va a cumplir con cada uno de esos resultados, de esos temas. Creo que me salí, ¿cierto? Aquí está. ¿Ahí ves la presentación, Jeffer? Sí, Sí, señora, se señora, oye. se oye. Vale, perfecto. Además, de evaluar y de garantizar la transparencia en el manejo del respectivo presupuesto. Nos dice, ¿cuáles son las partes del Plan Nacional de Desarrollo? Por regla general, uno siempre habla de dos grandes partes, que es la parte general y, no la O, y las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Inversiones Públicas y los mecanismos de ejecución. Siempre habla uno, parte general y Plan de Inversiones Públicas, pero hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Y una de esas es, ¿qué pasa con las bases del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Y qué pasa con los mecanismos de ejecución? Cuando uno ve la ley del plan, o lo que, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro ahora está haciendo, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo, o empezó a hacer la ley del Plan Nacional de Desarrollo, pues tiene que hacer las bases, que son documentos donde se establecen hacia dónde va, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, y eso será luego, cuando se presente al Congreso, se va a presentar como un proyecto de ley. Y en el proyecto de ley hay dos partes, una parte general y una parte general y una parte que se llama Plan de Inversiones Públicas. Muchas veces existen las bases del plan, o sea, esos documentos técnicos que se crean para realizar toda la concertación regional, gremial, de academia, de participación ciudadana, que sirve de guía metodológica para realizar las concertaciones con los respectivos consejos de planeación, porque hay un Consejo de Planeación Nacional, un Consejo de Planeación Departamentales y Consejo de Planeación Municipales. Entonces, lo que permite hacer eso es un documento técnico, que son las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Ese documento técnico, que son las bases del Plan Nacional de Desarrollo, es distinto a la parte general. Por eso ahí en la diapositiva hay un error, porque no es la parte general o las bases. Entonces, dice,
la ley del Plan Nacional de Desarrollo, la ley tiene la ley, el texto de la ley tiene dos partes, que es la parte general y el plan de inversiones públicas. Pero en esa parte general, pues están todo lo que les acabo de decir anteriormente, pero existe un documento, que es un documento técnico, que se entiende incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, que son las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, eso que, por ejemplo, ustedes vieron ayer que el presidente Petro se reunió por primera vez en Grande a un retiro de ministros. Y en ese retiro de ministros el presidente está planteando cuáles serán sus líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo, que me imagino que será el cambio, el Plan Nacional de Desarrollo de Cambio o Colombia Potencia de Vida, no sé, me intuyo que esos serán los títulos que se le llamarán, pero esos son los lineamientos, las directrices, la guía metodológica para la confección de la ley final del Plan Nacional de Desarrollo que se entregará o que se radicará al Congreso de la República. Y que tiene una siguiente parte que es el plan de inversiones, que también dentro del plan de inversiones, ya lo vamos a ver, existen los mecanismos de ejecución del plan. Todos aquellos instrumentos que permiten la puesta en marcha de lo que se dice en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso está dentro. Es decir, el plan de inversiones públicas, cuando nosotros lo enseñamos en pregrado, pues decimos, mire, son los presupuestos plurianuales. Es la proyección presupuestal financiera de cómo vamos, es la proyección financiera de cómo vamos en cada uno de los, cómo vamos a ir en cada uno cómo vamos a ir en cada uno de los años respectivos del gobierno. Entonces, hablamos de esto, de que es la parte general, que son las bases del plan. Las bases del plan deben ser tenidas en cuenta a la hora de hacer control de constitucionalidad de la ley del Plan Nacional de Desarrollo por la Corte Constitucional o por la Corte o por todos. A ver, lo digo mejor. Las bases del Plan Nacional de Desarrollo hacen parte de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. La primera respuesta que yo digo es sí. Hay que tener en cuenta lo que dice la base del Plan Nacional de Desarrollo, porque al final esa guía metodológica determinó cómo se confecciona y se entiende integrada al Plan Nacional de Desarrollo. La Corte Constitucional, cuando analiza, y ya lo vamos a ver, la violación de la unidad de materia en el Plan Nacional de en algunos temas del Plan Nacional de Desarrollo, cuando la Corte Constitucional analiza esto, utiliza como parámetro para realizar el control de constitucionalidad las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho de una manera más clara, cuando estamos definiendo si un artículo X del Plan Nacional de Desarrollo cumple con la unidad de materia, en muchas ocasiones la Corte ha ido a revisar lo que dicen las bases del Plan Nacional de Desarrollo para ver si existe una identidad, una unión, si hay un carácter instrumental, si hay una relación directa, que ya vamos a ver qué significa eso de identidad, relación indirecta, temporalidad, todo, ya lo vamos a ver, pero es aquí lo que me interesa saber es que ustedes les quede claro es que las bases del Plan Nacional de Desarrollo se entienden integradas a la ley del Plan Nacional de Desarrollo y que la Corte Constitucional en muchas oportunidades ha utilizado las bases del plan como parámetro para realizar el control de constitucionalidad de artículos que han sido demandados por violación de la unidad de materia. Ya veremos un poco eso en qué consiste. Y aquí, Doctora, señor. y para interrumpir, si tenemos una pregunta de Trini Fernanda. No sé si quieres abrir el micrófono y hacer la pregunta a la doctora. Qué pena por interrumpirla. No te preocupes, Jeffer. Más bien, muchas gracias. Trini Marimón Pimienta. Buenos días, doctora.
Lo que pasa es que sinceramente no me quedó clara la diferencia entre en las bases del plan de desarrollo y la parte general del plan nacional de desarrollo. No me quedó muy claro eso. No sé si me podría hacer el favor de explicarlo otra vez. Esa partecita, por favor. Claro, por supuesto, Trini, te agradezco tu pregunta y así no me siento tan sola. Te agradezco. A ver, Trini, vuelve esto. ¿Qué es la parte general? Objetivos de largo plazo, las metas, las prioridades, las estrategias y orientaciones generales de la política, el señalamiento de las formas, los medios e instrumentos de vinculación y armonización. Cuando tú miras, por ejemplo, la ley 1955 de 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, porque es el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque. Cuando tú miras la ley 1955 de 2019, tú te das cuenta que la primera parte de esa ley 1955 de 2019, que es el título primero, parte general. Esa primera parte donde se establecen los pactos, se define qué es lo que se determina, o sea, como los primeros, sí, aquí lo estoy viendo, los primeros 5 artículos, de la ley 1955-2019 se establecen los ejes, las políticas, lo que va a guiar el Plan Nacional de Desarrollo del presidente, mm, del presidente Duque. Entonces, en esa primera parte donde se define los objetivos, se explica cómo está conformada, cuáles serán las políticas públicas, cómo se hará, cuáles serán las políticas, las estrategias, las orientaciones. Por ejemplo, el presidente Santos hablaba de regiones. El presidente Duque hablaba de pactos. El presidente Uribe, recuerden que hablaba de confianza inversionista. Bueno, primero se llamaba la seguridad democrática, pero tenía los famosos 3 huevitos de Uribe, que eran los famosos confianza inversionista, seguridad, ya se me olvidó uno, confianza al inversionista, seguridad y inversión, seguridad. Se me olvidó el tercero de esto, pero El eufemismo era como de equidad social o algo así. Era como la equidad social, equidad, seguridad y confianza al inversionista, que era la inversión. Gracias, Alejandro. Entonces, esas eran como las 3 cuestiones. Ahora, ¿qué pasa, Trini? Cuando la confección del Plan Nacional de Desarrollo tiene una confección que supera la etapa legislativa. O sea, tiene una confección que es previa tiene una confección que tiene una etapa prelegislativa y una etapa prelegislativa y una etapa legislativa. Vamos a ver si aquí lo vemos. Sí. Por ejemplo, en esta diapositiva lo pongo. En esa etapa prelegislativa, fíjense, son 6 meses de esa etapa prelegislativa. Desde que inicia el periodo del presidente, se convoca al Consejo Nacional de Planeación, se aprueba la estructura del Plan Nacional de Desarrollo y ya aquí ya empieza a determinarse en septiembre, es decir, lo que acaba de pasar con el presidente Petro, ya empiezan a determinarse las líneas de acción o los componentes del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que técnicamente se conoce como las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Es esa guía para ir a reunirse que hace parte. Entonces, esas guías o esa guía metodológica, esas grandes partes que cómo va a estar confeccionado el Plan Nacional de Desarrollo, es lo que se llama las bases del plan. ¿Qué pasa? Muchas veces esas bases del plan no se integran porque es un documento técnico que maneja Dirección Nacional de Planeación. Dirección Nacional de Planeación, que es la que lidera técnicamente toda la confección del plan, no se integran a la ley. O sea, no se integra al texto de la ley, pero
Lo que sí ustedes tienen que tener en cuenta es que a la hora de hacer el control de constitucionalidad, sobre todo por vulneración a la unidad de materia, la Corte analiza o tiene en cuenta lo que dice las bases del Plan Nacional de Desarrollo. No sé, Trini, si con esto doy respuesta a tu pregunta. Sí, sí, señora, ahora sí ya me quedó súper claro. Muchísimas gracias. Vale, listo, muy bien. Ahora, la particularidad que les quería decir de porque la ley 1753 de 2015, que es el Plan Nacional de Desarrollo de Santos II, Santos 1, 2010-2014, Santos 2, 2014-2018. En Santos 2, que es la ley 1753 de 2015, en esa ley, el mismo Plan Nacional de Desarrollo incorporaba, decía que es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo y se incorpora a la presente ley como anexo las bases del Plan Nacional de Desarrollo que fueron elaboradas por el Consejo Nacional de Planeación y con la participación de la Consejo Superior de la Judicatura en su momento y las modificaciones que se tuvieron en el trámite legislativo. Pero ahí no todos las leyes del plan tienen un artículo como esto. Pero ahora, lo que a mí me parece interesante que ustedes tengan en cuenta es que sí es un parámetro para realizar el control de constitucionalidad, las bases del Plan Nacional de Desarrollo. La otra parte del plan es el plan de inversiones públicas. Que en el plan de inversiones públicas, ¿qué tenemos? Presupuestos plurianuales. Es un ejercicio de planeación a 4 años desde el inicio. ¿Cómo se proyectan los costos, los gastos, los la inversión, los créditos, todo lo que comporta las rentas, los gastos, las apropiaciones del gobierno nacional para cumplir eso que dice la parte general. Esa es la proyección de gastos, proyección financiera. Ahora bien, además de eso, ahí se describe cómo es que se van a hacer cada una de esas cuestiones, es decir, cuáles son los programas, cuáles son los subprogramas, cuáles son los proyectos para cumplir esas políticas que se dijeron en la parte general. Pero no solamente en el plan de inversiones encontramos, en el plan de inversiones encontramos digamos, el plan de inversiones no es solamente, temas financieros, presupuestales, sino también se determinan los mecanismos para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, cuando se definen normas, cuando se definen disposiciones que llevan o que persiguen que el Plan Nacional que persiguen el cumplimiento de lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Esos son mecanismos para la ejecución del plan. Y yo creo que aquí, por ejemplo, en el artículo 150, numeral tercero de la Constitución, cuando se dice el Congreso de la República deberá hacer las leyes por medio de ellas, que es el artículo por excelencia de la cláusula general de competencia legislativa, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas que hayan de emprenderse o continuarse con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución. Hasta aquí estamos hablando de temas financieros, de temas presupuestales, de la definición de cada una de las cuestiones particulares que se van a hacer. Y luego, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos. Cuando en el plan tenemos los mecanismos para ejecutar el mismo Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, ¿qué cuestiones son importantes del plan de inversiones desde el punto de vista del sistema de fuentes? Esa segunda parte del Plan Nacional de Desarrollo tiene prelación sobre las demás leyes. ¿Qué significa que tiene prelación sobre las demás leyes? Uno, en caso de conflicto en el cuatrienio presidencial respectivo, en caso de conflicto entre lo que dice el Plan de Inversiones Públicas con otra ley, ¿qué debe pasar? Que se debe aplicar por preferencia o por prelación lo que dice el Plan de Inversiones Públicas en el respectivo cuatrienio presidencial. Fíjense, no es, o sea, aquí hay que tener en cuenta una cosa, uno,
no es, no estamos hablando de que se saca la norma, que la otra norma es inconstitucional, sino que se debe preferir la aplicación por prelación de lo que dice el Plan de Inversiones Públicas. Es una definición de determinación de la importancia que se le da en el sistema de fuentes y en el conflicto que se puedan presentar con otras normas de igual jerarquía. ¿Eso qué quiere decir? Con leyes, con otras leyes que puedan tener cuestiones distintas a las que dicen la parte del Plan Nacional de Desarrollo que se llama Plan de Inversiones Públicas. Tiene prelación sobre las demás. Entonces, fíjense que esto es importante a la hora de analizar el control de constitucionalidad de otras leyes, porque cuando analizamos una ley versus la parte del Plan Nacional de Desarrollo que se llama Plan de Inversiones Públicas, tiene por prelación, debe preferirse lo que diga la ley del Plan de Inversiones Públicas durante ese cuatrenio. Y aquí una cosa importante que es relacionado con sistema de fuentes, que desborda lo que estamos hablando, pero que hay que tener en cuenta que qué tipo de ley es la ley del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué tipo de ley es la ley del Plan Nacional de Desarrollo? La ley del Plan Nacional de Desarrollo es una ley ordinaria. Ojo, no confundir con la ley orgánica que regula el procedimiento de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que es así, o sea, la que determina la hoja de confección o de elaboración del procedimiento legislativo, eso sí está determinado en una ley orgánica. Pero la ley del Plan Nacional de Desarrollo de los gobiernos respectivos son leyes ordinarias que tienen esas particularidades. Uno, que su parte del Plan de Inversiones Públicas tiene prelación sobre las demás leyes durante el cuatrenio y que es la hoja de ruta donde se define lo que cada uno de los gobiernos va a hacer. Eso me parecía importante que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora, el estándar. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta en ese procedimiento legislativo del Plan Nacional de Desarrollo? Y aquí me voy a regresar a esta diapositiva, creo que está más adelante, a esta cuestión importante y es la ley del Plan Nacional de Desarrollo es una ley ordinaria. Luego, como es una ley ordinaria, debe cumplir con todos los anteriores requisitos de los que le hablé al inicio de la clase. Es decir, debe cumplir con los requisitos, los requisitos o los requisitos para cualquier ley ordinaria de respeto de la iniciativa, cómo se hacen los debates, cómo se hacen los anuncios, cada uno de los principios de los que hablamos al inicio, el anuncio, la conciliación, todas esas reglas las comparten también el procedimiento legislativo del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, pero adicionalmente, mejor que sin embargo, o adicionalmente, la ley del Plan Nacional de Desarrollo tiene un procedimiento legislativo particular o especial. Hay unas particularidades o unas especialidades dentro del procedimiento legislativo de la ley de plan que hay que tenerlas en cuenta. Y hay que tenerlas en cuenta porque en este estadio en el que están ustedes y con los profesores Alejandro Magaldi y Alejandro Santamaría, con este concurso de justicia constitucional, seguramente vendrán muchos ejercicios de análisis de la ley del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. Por decirles un dato de carácter un dato de cantidad, un dato numérico, y es 98 demandas de inconstitucionalidad contra la ley del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, más de 80 a las del presidente Juan Manuel Santos, o sea, menos de 98, pero son sí más de 80 las del presidente Santos II. Es decir, las leyes del Plan Nacional de Desarrollo son leyes que son muy
que son objetos de constantes demandas de inconstitucionalidad y constantes ejercicios de control de constitucionalidad por parte de la Corte. Entonces, dando este dato y advirtiendo de la importancia de la relevancia de que ustedes sepan las particularidades de la ley de procedimiento legislativo de la Ley de Plan Nacional de Desarrollo. Lo primero, Ley del Plan Nacional de Desarrollo, iniciativa legislativa de Gobierno Nacional. ¿A dónde se le debe dar el primer debate? En las comisiones de asuntos económicos. Cuando hablamos de comisiones de asuntos económicos, siempre estamos hablando de comisiones terceras y cuartas, conjuntas de ambas cámaras. Entonces, es una sesión grandísima, porque es una sesión donde está la comisión tercera de Cámara y Senado, y la comisión cuarta de Senado y de Cámara. Hay unos tiempos muy cortos para la confección de la Ley de Plan Nacional de Desarrollo. 45 días. No puede pasar más de 45 días en las sesiones para la aprobación del debate en las comisiones. Luego de este primero luego, ¿qué pasa si se presentan modificaciones al plan de inversiones públicas? Esas modificaciones se pueden hacer, pero aquí el Congreso tiene que tener el aval del Gobierno Nacional para poder incorporar en el proyecto de ley esas comisiones. Entonces ya ustedes empiezan a darse cuenta que aquí salta a la vista o se recalca nuestro régimen presidencial. Y nuestro régimen presidencial, en la medida que, fíjense todos los poderes que tiene el Gobierno Nacional en la confección de este procedimiento legislativo. ¿Cómo en este procedimiento legislativo la posición del Congreso de la República es más restringida? Tiene muchas restricciones. Uno, en los tiempos de discusión, y dos, en lo que puede incorporar al texto del proyecto. Luego, decir otra cuestión. Normalmente, y eso es algo que olvidé decirlo al inicio, a la introducción, por regla general, muchachos y muchachas, por regla general, cuando hay una cosa que se llama identidad y consecutividad. Es decir, el texto de un proyecto de ley debe guardar una conexión entre lo que se presentó y lo que se va debatiendo. Para que uno no presente, voy a poner un ejemplo absurdo, pero que uno no presente un proyecto de ley sobre los créditos educativos y termine siendo una ley sobre un homenaje a una fiesta nacional, que son dos cosas completamente distintas. La idea es que siempre que haya unidad de materia, que haya identidad frente a los textos, identidad no quiere decir que sean exactamente iguales, que guarde una conexidad temática con lo que se está haciendo. Y consecutividad está relacionado a que todas las instancias, si me permiten, o los espacios de las comisiones, de plenarias, de comisiones y de plenarias en ambas cámaras tengan la oportunidad de debatir, de deliberar, de proponer, de hablar sobre los respectivos temas de una manera más clara. Lo que se persigue es que todos los temas estén en cada una de las comisiones en plenarias y comisiones en plenarias. ¿Para qué? Para que ninguna cámara termine siendo aislada
termine siendo no tenida en cuenta frente al debate de una materia. Eso tiene una importancia. ¿Por qué? Uno, nuestro régimen es de un bicameralismo perfecto. ¿Qué significa que el bicameralismo perfecto? Ambas cámaras tienen el mismo poder, las mismas facultades, la misma posición, la misma la misma importancia. No hay una cámara que sea más importante que otra, como pasa en otros ordenamientos constitucionales. Por ejemplo, en el ordenamiento constitucional español, donde el Congreso de los Diputados tiene mayor relevancia que el Senado respectivo. Y nosotros gozamos de un bicameralismo perfecto. Recuerden eso. Todas las reglas tienen una explicación en nuestro diseño constitucional, tienen una explicación en las formas de cómo está confeccionada la estructura del Estado y el gobierno. Por ejemplo, este procedimiento legislativo de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo responde a nuestro régimen presidencial. ¿Y por qué aquí el gobierno nacional tiene el liderazgo y tiene el liderazgo temático de las cosas? Y en el Congreso termina teniendo una función no simplemente de notario, tampoco estoy diciendo que sea una función de notario, porque el Congreso sí tiene que deliberar, sí tiene que participar, sí tiene que definirse y tener análisis de esto, pero que aquí el Congreso tiene unos tiempos más cortos de discusión, tiene una determinación de que debe, para hacer modificaciones, requiere que el gobierno esté de acuerdo y eso implica más, que no sea una ley, donde el Congreso de la República tiene su haz de facultades como lo tienen las demás. Entonces, recapitulamos. Reserva de la iniciativa legislativa, términos perentorios, restricciones de la libertad de configuración legislativa, porque aquí el Congreso no es libre para definir qué no tiene, en la medida en que necesita aval del gobierno para hacer cambios y modificaciones al plan de inversiones públicas. Y esta otra cuestión, ¿qué pasa cuando una comisión, qué pasa por regla general? Lo que les estaba diciendo ahora, ¿qué pasa cuando en una comisión aprueba un texto, un proyecto, se pasa a la plenaria y en la plenaria se incorporan modificaciones que no fueron tenidas en cuenta, que no fueron vistas, discutidas en la comisión? Lo que debe pasar, o lo que dice nuestro marco normativo, es que ese proyecto de ley se tiene que regresar a la comisión para que la comisión revise eso nuevo que incorporó la plenaria, por regla general. ¿Qué pasa en el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo? Si sucede esa situación, no tiene que devolverse. Es decir, es permitido que en las plenarias se introduzcan modificaciones al proyecto de ley sin que esto implique que se devuelva el trámite a las comisiones económicas conjuntas. Aquí lo que vamos a tener, esto lo que va a obligar es que haya una comisión de conciliación para conciliar los textos de la plenaria de Senado y de la plenaria de Cámara. Fíjense que aquí también esto es una variación frente al procedimiento legislativo ordinario que hay que tener en cuenta. La prelación que ya les dije y el debate a las sesiones conjuntas. ¿Qué particularidades hay del tema o ejemplos de los que les traigo sobre casos de cómo cuál ha sido el estándar o cuál ha sido las reglas de la Corte Constitucional sobre el procedimiento de elaboración de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo? Decir, por ejemplo, que existe debate, en materia del debate, existe debate aunque la discusión sea corta, aunque no haya habido distintos criterios, aunque no se diga nada. Si se dan los criterios, como lo dijimos al inicio de la sesión, si se dan los criterios de quórum, mayoría, anuncio,
apertura del debate, pues se entiende que hay espacio y que se ha ocurrido lo que hay debate. Segundo, que pasa, se definen las competencias de las comisiones conjuntas en terceras y cuartas, se concretan, en algunos se concretan las reglas de también el alcance del debate, el momento en que se agota la discusión de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y luego la aprobación de, digamos que ahí les había traído como unos ejemplos de particularidades de procedimiento legislativo. Entonces, importante, importante. Fíjense que cuando hablamos de términos perentorios en esta diapositiva gráfica, una página de la página del Departamento Nacional de Planeación, hay 6 meses en que aquí el presidente y el gobierno nacional, bajo el liderazgo del director nacional de planeación, digo director porque en estos momentos es un hombre quien está director nacional de planeación, Jorge González, tienen que hacer todos estos pasos, que se convoca al Consejo Nacional de Planeación, se aprueba la estructura del Plan Nacional de Desarrollo, que entiendo que eso fue lo que pasó esta semana en Hato Grande, o que se determinó. Luego viene el Consejo Nacional de Política Fiscal, la evaluación de los impactos fiscales del plan de inversiones, se presenta al Consejo Nacional de Planeación, y aquí hay una cuestión que a mí me llama la atención cuando uno analiza algunas cuestiones del marco normativo, que empieza como el tema de nunca se hace. Quisiera saber qué pasa si el Congreso de la República, si alguna vez se demanda una ley, una ley de Plan Nacional de Desarrollo, porque no se presenta al Congreso de la República el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que se presenta al Consejo Nacional de Planeación en el mes de noviembre. Fíjense, eso en una consulta que le ve hace poco al secretario de la Comisión Tercera a propósito de esta presentación del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la República, que dice la ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, me dice, esto no se hace. Se hace es esta presentación al Congreso. Del proyecto no se hace. Se hace es esto. No ha habido casos de demandas de inconstitucionalidad por la omisión de esto. Lo mismo que el proyecto de presupuesto general de la Nación. Y al final termina siendo como una costumbre parlamentaria o como una costumbre de eludir ese paso, pero aquí en este paso el Congreso ya empieza a tener algunas líneas, o sea, digamos que la no realización de este paso le está quitando la posibilidad al Congreso de que tenga 2 meses de análisis de qué es lo que se va a presentar, pero esto en la práctica no se hace. En la práctica no se hace. Y al final hay una presunción de constitucionalidad, no se demanda, no se dice, pero es una cosa para tenerlo en cuenta. Luego, toda esta fase, hasta el 6 de febrero de todos los años siguientes a cuando inicia gobierno, o cuando se posesiona el presidente de la República nuevo, toda esta fase es la fase prelegislativa. Es la fase donde ¿qué dice la ley 152? A mí también me llama la atención mucho que el gobierno del presidente Petro diga cosas como vamos a hacer un pacto, y lo presentan así como vamos a tener unas 50 reuniones por todo el país y nos vamos a reunir con la ciudadanía, y fabuloso, pero es que la ley 152 de 1994 ya lo dice. O sea, es obligatorio que haya participación ciudadana, es obligatorio que haya participación de la academia, de los gremios, de los respectivos consejos departamentales, municipales de planeación. No sé hasta dónde va a determinar cuál será la diferencia de lo que se establezca en este gobierno,
pero ya eso es por ley, es una obligatoriedad, eso es obligatorio esta confección. Apunta a que va a ser vinculante, pero es interesante, o les dejo eso ahí porque será interesante ver de qué manera cambia o cuál será el cambio de estas reuniones regionales, departamentales sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Y luego ya, si se dan cuenta, viene la fase legislativa, que es una fase muy corta, porque desde el 7 de febrero del próximo año hasta el 7 de mayo, también del 2023, debe transcurrir todo el trámite de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Y estos términos son perentorios. ¿Qué significa? Que si primero los 45 días de las comisiones tienen que cumplirse, tiene que aprobarse en esos 45 días. Si no se aprueba, ya empezamos con problemas. Y al final, si el 7 de mayo el presidente no tiene el proyecto de ley aprobado por el gobierno, por el Congreso de la República, pues ahí tiene que pasar una cosa dramática, y es el proyecto es aprobado por decreto. Se pone el plan de inversiones públicas por decreto. ¿Decreto que tiene qué? Decreto que tiene fuerza de ley. Y esto es una salida constitucional, pero esto esto tiene unas implicaciones, unas lecturas políticas dramáticas. Que igual apuntarían a que vienen 4 años muy duros, porque si el presidente no logra hacer este trámite, viene muy complejo. Y aquí, bueno, voy a pasar rápidamente con esto y decirles algo para poder decirles algo. Uno puede decir algunas cosas. La ley del Plan Nacional de Desarrollo, así como comparte el procedimiento legislativo ordinario de las demás leyes, también comparte y que de las demás leyes también tiene un procedimiento legislativo particular y especial, como lo que les está diciendo. Y entonces es posible que encontremos vicios en el procedimiento legislativo que tengan, donde se afecte la iniciativa, los debates, el anuncio, la publicidad, que no esté en la Gaceta, que no se haga lo de la Comisión de Conciliación. O sea, los vicios de trámite que se pueden presentar en cualquier ley ordinaria se pueden presentar en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Listo. Ahora, ¿qué particularidades tiene? ¿Qué particularidades? O me voy a centrar, o quisiera hacerles un zoom, si me permiten esta expresión, a los vicios o la lectura de uno de los vicios que hay que tener en cuenta a la hora de el análisis del Plan Nacional de Desarrollo. O de una manera más clara, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo tiene una manera de entender o de comprender la unidad de materia de una manera distinta a la regla general de las otras leyes. O sea, todas las leyes deben cumplir con el principio de unidad de materia. ¿Dónde está el principio de unidad de materia? Es definido en el artículo 258 de la Constitución. Y a lo largo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional hay línea jurisprudencial sobre cómo comprender y entender qué significa esto de la unidad de materia, de que haya una correspondencia entre el título y el contenido, de que haya una relación de conexidad entre las distintas normas que la integran, de que cuáles son las materias de que se va a ocupar la ley, y que haya una relación temática entre las distintas disposiciones. Entonces, básicamente es una ley. El título de la ley debe ser lo suficientemente que dé cuenta, que exponga, que diga de qué se va a tratar o cuáles son los temas que se van a tratar en todos los artículos que componen la ley. Y dentro de las diferentes disposiciones debe haber una coherencia temática, correspondencia entre un tema y otro. ¿Esto para qué? Para que no se den los famosos
de repente que estemos hablando de, voy a ponerles el caso de la vida real, una ley de presupuesto general de la nación que tiene que tener renta, gastos y disposiciones generales, presupuesto de renta, presupuesto de gastos, ley de apropiaciones, cómo se gasta, dónde se gasta, cuáles son los créditos, cuáles son las rentas del gobierno, y de repente hablemos de cómo se hace la contratación estatal en época electoral. Eso claramente no tiene ninguna relación de unidad de materia con una ley. O si estamos hablando de, vamos a poner una ley de honores y de repente ponemos un impuesto. Eso no tiene nada que ver con una... Ahí es donde uno dice algo que salte a la vista, que no, que choca, que no está relacionado, que no tiene nada que ver, que es algo que se superpuso ahí por el Congreso de la República y que es por eso como se superpone y se cuelga. Es por eso que en la vida, en la vida cotidiana se le conoce el nombre como micos. Por eso es que se le llama a los micos. Bueno, pero entonces, la unidad de materia en el Plan Nacional de Desarrollo es algo particular, o tiene un alcance diverso. ¿Por qué? El Plan Nacional de Desarrollo es una ley que es multitema, multimaterias. Y al ser multitema y multimateria implica algunas cosas, chicos. Y es, todo puede caber en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, cualquier tema podría eventualmente tener alguna unión con la parte general del Plan Nacional de Desarrollo, con alguna política pública, con alguna estrategia, con algún programa que establecida con esto. Entonces, de ese sentido podríamos poner delitos, podríamos poner sanciones, podríamos poner funciones, podríamos poner de todo, porque todo al final podría tener o guardar alguna relación. Como es difícil identificar un tema que domine la ley del Plan Nacional de Desarrollo, la Corte, primero, difícil unificar en la hoja de ruta del gobierno. Segundo, tengan en cuenta que esta ley del Plan Nacional de Desarrollo tiene unas restricciones procedimentales para el Congreso de la República contundentes. Tiempos para la discusión, capacidad de participación en la configuración legislativa del Plan Nacional de Desarrollo. Y esto hace que el ojo que tiene que tener o el visor que tiene que tener la Corte Constitucional a la hora de analizar el principio de unidad de materia tiene que ser mucho más estricto que una norma cualquiera. Entonces, podríamos decir que tenemos muchísimas, o sea, una forma de cuando uno va a hacer un análisis del principio de unidad de materia, uno tiene que, debemos tener en cuenta que en la ley del plan, la unidad de materia tiene una forma compleja o distinta de verse. Entonces, hay una sentencia, la sentencia C415 de 2020 del despacho del magistrado Reyes Cuartas. En esa sentencia, a propósito de un análisis de constitucionalidad de la ley 1955 de 2019, la ley del plan del presidente Duque, en esos últimos del presidente Duque hubo otras sentencias del mismo año que están ahí, C126, la C068, la C026. Esas sentencias habían recogido o empezado a recoger las reglas para el análisis de la unidad de materia en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero me parece interesante ver que la 415 la sintetiza. Y la sintetiza como, mire, la unidad de materia no se exige respecto de programas, proyectos y apropiaciones para la ejecución y las medidas para impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, la ley del Plan Nacional de Desarrollo, la unidad de materia no es con la parte general, es con la parte del Plan de Inversiones Públicas. Porque con la parte general cabe todo, puede caber todo. Segundo, segunda cuestión, tiene que tener una relación instrumental. Es decir, eso que esté demandado o que esté demandado de inconstitucionalidad debe ser un medio para cumplir uno de los fines establecidos o una de las estrategias, una de las indicaciones, una de las políticas
que se establezca en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo. Ahora debe haber una conexidad directa, inmediata, estrecha, verificable entre esos objetivos generales del plan y aquellas que tienen los instrumentos de la medida que se está haciendo análisis de constitucionalidad. Otra cosa que que tenemos que tener es que debe ir más allá del tema de planeación. También tiene que estar pensando, o sea, también tiene que ir, se ocupa en el caso, el estándar que tenemos en el procedimiento legislativo ordinario es un estándar en cualquier tema relacionado con el título, con el contenido, podría ser visto en virtud de la conservación del derecho, pero aquí tiene que ser más estricta, o sea, el análisis de constitucionalidad de la unidad de materia no tiene carácter de flexible, sino tiene un carácter de estricto por todas las implicaciones que traen, que les dije, de reducción del procedimiento legislativo, de la reducción de las facultades del Congreso de la República en el procedimiento legislativo. Y la otra es la conexión de la inmediatez en el procedimiento legislativo. Una cosa relacionada con la unidad de materia tiene que ver con la temporalidad y qué puede hacer el Plan Nacional de Desarrollo en relación con las demás normas establecidas. Es decir, ¿puede el Plan Nacional de Desarrollo modificar o derogar normas, leyes establecidas en el ordenamiento jurídico? ¿O puede determinar normas que vayan más allá de los 4 años del respectivo gobierno? Entonces, algo que está relacionado también con la unidad de materia es la temporalidad. Y como es una ley que tiene vigencia determinada, que son los 4 años, en esa ley pues no se pueden derogar normas y por regla general podemos decir que no pueden ir más allá no pueden regularse normas que tengan vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico. Ahora hablemos de qué significa eso de la vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico. Esto ya se lo dije. La vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico. Estos son ejemplos de cuando se declararon normas. El artículo 19 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo de Duque se declaró por vulneración de la conexidad directa o inmediata, imposición de sanciones por parte del Consejo Superior de la Judicatura, que eso no tenía nada que ver con, no tenía una conexidad ni directa ni inmediata con las estrategias del plan y no era una función de planificación. El ingreso base de cotización de los independientes que estableció el presidente Duque también no tiene una conexidad directa o inmediata y por supuesto entonces vulnera la unidad de materia. El artículo, la declaratoria de inexequibilidad del artículo 167 de la ley 769 carece de conexidad directa e inmediata con los pactos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo que crea unas multas y unas tasas. El artículo 161, no sé si Alejandro está, pero la ley del Plan Nacional de Desarrollo de Duque Santa María, creó una tasa o creaba una tasa para la realización de la consulta previa, que era una cosa por demás con muchas observaciones sustanciales frente a cómo esto podía terminar siendo complejo para la consulta previa, pero la Corte lo declara inconstitucional porque no había ninguna relación entre esta tasa y las metas y además era una regla permanente de carácter tributario y no se alcanzaba permanente y no se justificaba para la utilización del plan.
Quiero terminar para ser respetuosas con el tiempo con el tema de la temporalidad del plan. Y es con el tema de la temporalidad del plan, es, por regla general, el Plan Nacional de Desarrollo va unido o está muy relacionado con nuestro sistema de gobierno presidencial y va unido al periodo presidencial del presidente. Por supuesto, son 4 años. Su vigencia es temporal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y esto está relacionado con la unidad de materia, porque desde yo estoy dirigiendo una tesis de maestría, pero la idea es entrar a demostrar cuándo se empezó a utilizar la Ley de Plan Nacional de Desarrollo como una concha de retazos o como un arbolito de Navidad, que se le empezaron a acordar muchas cosas que escapaban de la vigencia temporal. Y me atrevería a decir que casi que desde el presidente Andrés Pastrana, nosotros podríamos decir que desde sus planes nacionales de desarrollo ha habido una concatenación de prórrogas indefinidas, de disposiciones plasmadas en los planes nacionales de desarrollo, donde se prorrogan, la última parte del plan se prorroga la vigencia de normas, y esa práctica ha venido siendo analizada por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional estableció unas cosas. Uno, podríamos decir que hay un cambio de jurisprudencia. Antes del año 2020 se decía, no se puede incluir normas ni modificar normas existentes que tengan efectos en el tiempo mayores a 4 años. Y eso implica una vulneración del principio de unidad de materia. Después del año 2020 y particularmente con la sentencia C415, dicen que la modificación de la legislación no es per se inconstitucional. O sea, se puede modificar la legislación previa siempre y cuando se compruebe que hay una conexidad directa o inmediata con la parte general del plan. Entonces, se compruebe, es decir, que uno deroga algo porque esto va en contra de algo directamente del plan. ¿Qué pasa? El gobierno tiene que demostrar o tiene una carga de justificación para que esto supere el rasero de la constitucionalidad. Uno, es una expresión de la función de planeación. Dos, esta medida que supera la temporalidad favorece la consecución de los objetivos y los directrices y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Y tres, constituye un mecanismo para la ejecución del plan o una medida para impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, fíjense que aquí se establecieron unos, antes del 2020 era categórico no podemos modificar normas existentes y no puede haber normas que superen la temporalidad. Ahora, sí se puede modificar siempre y cuando se demuestren estas 3 condiciones, o siempre y cuando dentro del proyecto de ley o se puedan sacar esas 3, cumplan con esos 3 criterios para determinar, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esto. Y aquí teníamos como un ejemplo de una determinación de los puertos privados con la regla de la temporalidad, que es el artículo 140. Luego aquí teníamos algo de lo que ya les dije del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro, lo que estábamos haciendo, se lo dice la mención de, estas son las particularidades que en el trámite prelegislativo el presidente Petro considera, o el gobierno del presidente Petro señala que es una cuestión distinta, porque va a ser inclusivo, va a respetar la diversidad, cubre todo el territorio nacional, le otorga un valor intrínseco a cada propuesta y es una potencia la iniciativa de incluirla en un proyecto estratégico. Entonces, lo que no sé hasta qué punto es decir, toda la configuración de la participación ciudadana sí ha estado siempre en toda la elaboración de los planes nacionales de desarrollo desde que nos conocemos la figura.
¿Qué es lo novedoso de la confección del Plan Nacional del presidente Gustavo Petro? Eso es lo que tendremos que ver. ¿Cómo van a determinar qué es vinculante todo lo que hagan lo de las mesas? ¿Cómo lo van a incorporar? Está por verse porque está en confección y tendremos que ver qué significa o qué hay de esa figura nueva. Con el ánimo de no dejarles como nada de presupuesto general de la nación, quisiera robarle unos minuticos y decirles algo relacionado con el presupuesto general de la nación. El presupuesto es una ley es una ley ordinaria, es una ley ordinaria que tiene unos tiempos perentorios también definidos tanto en el decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación, y el artículo 346 y siguientes de la Constitución. Aquí, ¿qué es importante? ¿Cuál es el criterio que hay que tener en cuenta en esto de presupuesto? Uno, que hay un contenido particular predefinido por el marco normativo constitucional y orgánico de la Ley de Presupuesto General de la Nación. El Presupuesto General de la Nación tiene un contenido preestablecido, es decir, no nos podemos imponer a inventar de qué va o qué no va en el Presupuesto General de la Nación. En el Presupuesto General de la Nación debe haber presupuesto de rentas, presupuesto de gastos, ley de apropiaciones y disposiciones generales. Eso es el contenido que tiene que tener el presupuesto general de la nación. Ahora, ¿qué pasa con el trámite del presupuesto general de la nación? El trámite del presupuesto general de la nación tiene unas particularidades, pero esas particularidades del trámite del presupuesto general de la nación implica varias cosas. Una primera cosa es, el proyecto debe ser aprobado en las comisiones conjuntas y tiene que ser aprobado. Primero se le aprueba al presidente el monto del presupuesto. Una vez se le aprueba al presidente el monto del presupuesto, también tiene unas fechas predeterminadas para la aprobación en comisiones conjuntas. Y la aprobación de comisiones conjuntas tenemos que, por ejemplo, el del presidente Petro en estos momentos fue aprobado la semana pasada, el 21 de septiembre, el proyecto de sesiones conjuntas. Y luego de esas sesiones conjuntas, pues, tiene que haber el término de reflexión entre comisiones y plenarias. Pero lo clave es que la fecha máxima para que se apruebe el presupuesto debe ser antes del 20 de octubre. ¿Eso qué quiere decir? Que el 19 de octubre el presupuesto tiene que estar aprobado para ser enviado al presidente para su respectiva sanción y promulgación. Si no se envía el presupuesto, pues tiene que aprobarse el presupuesto por norma con fuerza de ley y no el mismo presupuesto, sino el presupuesto del año inmediatamente anterior. Esto es una salida constitucional de nuestro ordenamiento constitucional, pero que le permite el funcionamiento y que no es el cierre del gobierno como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, pero tiene unas connotaciones políticas enormes, enormes. Aquí lo importante es que el contenido de la Ley de Presupuesto General de la Nación viene predeterminado por el decreto 111 de 1996 y particularmente la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 346 y siguientes de la Constitución. Y ese contenido determina qué cuestiones pueden o no pueden estar dentro de una Ley de Presupuesto General de la Nación, porque mis queridos estudiantes, en la Ley de Presupuesto General de la Nación hemos metido de todo. Para la última, la Ley de Garantías Electorales, modificamos la posibilidad de convenios interadministrativos en época de elección, cuando eso la Ley de Garantías decía que no, inconstitucional. Pero también hemos establecido facultades extraordinarias. Ley que faculta al Congreso de la República para que legisle en una materia determinada. Y eso también ha sido declarado de carácter inconstitucional. Es decir, todo aquello que no encaje entre rentas, gastos y apropiaciones son cuestiones que van en contra de la unidad de materia y que, por supuesto, vulnera
la Constitución y por lo tanto sería una declaratoria de inconstitucionalidad. Con esto así de manera, no sé si ustedes quieren que yo les dé las diapositivas y eso se estila en este ejercicio. Jefferson, ahí estás, te veo. Y con esto termino. Espero que hayan, primero que hayan precisado algunos conceptos, que estas reflexiones les hayan servido y que les sirvan. Y de nuevo agradezco a Alejandro Magaldi, a Alejandro Santamaría, a Jefferson y a la audiencia que sigo manteniendo. A ver, perdí 4 personas, eso no está mal para hacer un sábado, pero 5 personas, eso no está mal para hacer un sábado, pero agradezco su atención. A usted, doctora, muchísimas gracias. Y con esto, Entonces, pues dado que la doctora preparó un pequeño quiz como para evaluar, digámoslo, para verificar la forma en la que ustedes recibieron todo lo que ella nos expuso muy amablemente el día de hoy, voy a enviar por el chat el formulario con dicho quiz para que lo puedan resolver y tendrían hasta las 12:30 para poder resolverlo. Es un quiz muy corto de 4 preguntas, ¿vale? Entonces lo voy a mandar por el chat en este momento y me confirmen cuando lo reciban, por favor. Muchas gracias, querida profesora Floralba, por esta explicación tan completa de un tema que es muy largo, que es una clase total de maestría y que fue, digamos, resumido en estos breves elementos, porque tú lo dijiste, se nos vienen seguramente muchos controles de constitucionalidad donde hay razonamiento en torno a el procedimiento legislativo, y tener estos elementos que nos has brindado es absolutamente clave para poder afrontar las investigaciones del observatorio, en las participaciones ciudadanas, en las que el equipo del observatorio, nuestros estudiantes, es decir, ustedes que se están formando con nosotros, van a participar. Entonces, pues, insisto en mi agradecimiento por dedicarnos este tiempo y por la explicación que nos has brindado. a ti, Alejandro, por la invitación y que siga siendo esto un éxito. Muchas gracias. Entonces, nada, queridos estudiantes, ya pueden entrar al cuestionario de Forms y nos vemos entonces en la próxima sesión. Que tengan muy buen fin de semana. Chao.